Interludios. Silfrena Jnaanat Taravanyan. Interludio 1. Silfrena. Oh, mira qué bonita. Da una pequeña ilustración aquí. Silfrena sintió la energía de la alta tormenta que se aproximaba como quien oye el sonido de un músico lejano que se acerca caminando, llamándola como una melodía amistosa. Voló por los pasillos de Eurídiru. Era invisible para casi todo el mundo, salvo aquellos a quienes escogía, y ese día había elegido a los niños. Ellos nunca parecían recelar de ella, siempre sonreían al verla, y rara vez se comportaban con demasiado respeto. A pesar de lo que decía a Caladín, Sil no siempre quería que la gente la tratara como a una pequeña deidad. Por desgracia, era tan temprano que no había mucha gente fuera de sus cuartos, niños o no, en la torre. Caladín seguía en la cama, pero ella se alegraba de que estuviera durmiendo un poco mejor. Oyó ruido procedente del interior de una puerta, así que fue hacia allí y entró como una exhalación en una estancia para encontrar a la hija de Roca cocinando. Los demás la llamaban Cuerda, pero su verdadero nombre, Walinam Lunanaki Akilu, era mucho más bonito. Era un poema sobre una alianza nupcial. Cuerda se merecía un nombre tan hermoso. Tenía un aspecto muy distinto al de los Alesi, más sólido, el de alguien a quien no derribaría una tormenta, como si estuviera hecha de bronce, color que reflejaba con sutileza su tono de piel. Y aquel hermoso cabello rojo oscuro no era como el de Shalán. El de Cuerda era más herrumbroso, oscuro y profundo, y lo llevaba recogido en una coleta atada con cinta. La chica vio a Sil, claro. Había heredado la bendición de su padre y era capaz de ver a todos los Spren. Se detuvo, agachó la cabeza y se tocó un hombro, luego el otro y por último la frente. Apartó las siguientes rodajas de tubérculo que cortó y las dejó en un pulcro montoncito sobre la encimera como ofrenda para Sil. Era un poco absurdo, porque Sil no comía. Aún así, se convirtió en tubérculo y se quedó rodando por la encimera un ratito para agradecérselo. Pero aquella música, la tormenta, Sil apenas podía contenerse, ya llegaba. Rodó hasta caer de la encimera y voló para examinar la armadura esquilada de Cuerda, apilada con esmero en el rincón. La joven Comecuernos nunca se alejaba de ella. Era la primera de su pueblo desde hacía muchísimo tiempo en poseer una esquirla. Era bonita. Sil quizá debería odiarla como odiaba a las hojas esquiladas, pero no era así. Venía a ser un cadáver, o mejor dicho, muchos cadáveres, pero no le resultaba tan ofensiva. Supuso que la diferencia era la actitud. Percibía una cierta satisfacción, no un dolor, emanando de la armadura esquilada. Cuerda empezó a hacer ruido con la cacerola y Sil se descubrió volando rauda hacia allí para ver qué estaba metiendo en el agua. A veces Sil sentía como si tuviera dos cerebros. Uno era el cerebro responsable, el que la había llevado a desafiar a los demás Honorspren y a su padre al buscar a Caladín y formar un vínculo radiante. Ese era el cerebro que Sil anhelaba para que la controlara. Se preocupaba de las cosas importantes, la gente, el destino del mundo y descubrir qué significaba en realidad ser de honor. Pero también tenía otro cerebro. Ese otro se quedaba fascinado por el mundo y se comportaba como si perteneciera a una niña pequeña. Un ruido fuerte, pues tocaba ir a ver qué lo había provocado. Música desde el horizonte, pues a volar de un lado para otro, ansiosa y expectante. Un crinino extraño en la pared, pues venga a imitar su forma y reptar por ahí para ver qué sensación daba. Los pensamientos la bombardeaban. ¿Cómo se sentiría un tubérculo al ser cortado? ¿Cuánto tiempo había tardado Roca y Canción en pensar en el nombre de Cuerda? ¿Sil debería tener un nombre que fuese un poema? A lo mejor los Comecuernos tenían un nombre para ella. ¿Tenían nombres para todos los Spren o solo para los importantes? Y así, sin pensar, Sil podía manejarlo. Siempre lo había hecho. Pero no era algo propio de los Honorspren. Los demás no eran como ella, excepto quizá Rúa. De la cacerola empezaron a salir nubecillas de vapor, y Sil adoptó la misma forma, la de una volupta que se elevaba hacia el techo.
Cuando empezó a aburrirse de aquello, al cabo de solo unos pocos segundos, ascendió más por el aire para escuchar la música. La tormenta aún no estaba lo bastante cerca, no alcanzaría a verla. Aún así, salió a la terraza y revoloteó por el exterior de la torre, buscando la habitación de Caladín. La torre estaba muerta. Sil apenas recordaba cómo era antes, cuando había vinculado a su antiguo y maravilloso caballero. Él había dedicado casi toda su vida a viajar a pueblos pequeños y utilizarla como hoja esquilada para tallar aljibes y acueductos para la gente. Sil recordaba haber venido a Orídiru una vez con él, y la torre había brillado con nuevas luces, un tipo extraño de luz. Se detuvo en el aire, reparando en que había ascendido 17 pisos. Serás tonta. No dejes que la niña se ponga al mando. Descendió en picado. Encontró la ventana de Caladín y se estrujó entre los postigos para que que dejaban el espacio justo entre ellos para que Sil pasara. En la habitación oscura, Caladín dormía. A Sil no le habría hecho falta ir a mirar para saberlo. Lo habría sentido si despertara. Pero él también tiene dos cerebros, pensó. Un cerebro luminoso y otro oscuro. Deseó poder entender a Caladín. Necesitaba ayuda. A lo mejor bastaría con su nueva tarea. Sil deseaba desde lo más profundo que bastara, pero temía que no fuese así. Caladín necesitaba su ayuda, y ella no podía dársela, no podía comprender. La tormenta había llegado. Volvió a salir, aunque el cerebro responsable logró retener su atención. Caladín, tenía que ayudar a Caladín. Quizá se quedara satisfecho con ser cirujano, y para él sería bueno ya no tener que matar más. Sin embargo, había un motivo por el que había tenido dificultades como cirujano en el pasado. Seguiría teniendo su cerebro oscuro. Aquello no era una solución, y Sil necesitaba una solución. Se aferró a esa idea, impidiendo que se evaporara con el humo sobre una cacerola. Se aferró a ella incluso mientras llegaba la muralla de la tormenta, que rodeó la base de la torre desde el este. Por delante de ella volaban centenares de viento-espren en una gran multitud de formas. Sil se unió a la algarabía, riendo y volviéndose como ellos. Adoraba a sus primos pequeños por su gozo, por la simple emoción que sentían. Como siempre, la bombardearon pequeños pensamientos mientras volaba entre ellos, saludando, sonriendo, cambiando una y otra vez de forma a cada momento. Los honores Spren, y en realidad todos los Spren inteligentes, era algo reciente en Roshar. Bueno, si podía llamarse reciente a algo de hacía 10.000 años. Mejor dejarlo en más reciente. ¿Cómo se habían creado los primeros Norspren, o los Cultivacio-Spren, o los Tinte-Spren, o los Cumbre-Spren, o cualquiera de los otros inteligentes? ¿Les habrían otorgado forma a el propio honor a partir de investidura en crudo? ¿Habrían crecido a partir de aquellos otros, sus primos? Sil sentía un fuerte parentesco con ellos, aunque saltara a la vista que eran diferentes. No tan listos. ¿Podría ayudarlos a hacerse listos? Eran ideas ponderosas cuando lo único que ella quería era volar. La música, el cataclismo de la tormenta era extrañamente pacífico. Sil solía tener problemas en una sala llena de gente hablando, ya fuesen humanos o Spren. Se quedaba intrigada por todas las conversaciones y su atención se desviaba muy a menudo. Tendría sentido pensar que le pasaría lo mismo con la tormenta, pero no era el estrépito lo que la molestaba, sino la diversidad de estrépitos. La tormenta tenía una sola voz, una voz señorial, poderosa, que cantaba una canción con sus propias armonías. En la tormenta Sil podía limitarse a disfrutar de la canción y relajarse, renovarse. Cantó con el trueno, bailó con el relámpago, se transformó en escombro y se dejó empujar. Voló hasta la parte más interna y oscura de la tormenta y se convirtió en el latido de su corazón. Luz, trueno, luz, trueno, luz, trueno. Entonces la negrura lo embargó, una negrura más plena que la mera ausencia de luz. Era el momento dividido que su padre era capaz de crear. El tiempo era algo muy curioso. Siempre estaba fluyendo de fondo como un río, pero se cargaba con demasiado poder, se distorsionaba, se ralentizaba, le entraban ganas de descansar y echar un vistazo. Siempre que se congregaba demasiado poder,
demasiada investidura, demasiada conciencia. Los reinos se volvían poderosos y el tiempo hacía cosas raras. A él no le hacía falta crear un rostro en el cielo para ella, como hacía con los mortales. Sil podía sentir su atención igual que el calor del sol. Niña, niña rebelde, acudes a mí deseando. Quiero comprenderlo a él, dijo Sil, revelando el pensamiento que había estado reteniendo, protegiendo, cobijando. ¿Me haría sentir la misma oscuridad que siente él para poder comprenderla? Podré ayudarlo mejor si lo conozco mejor. Otorgas demasiado de ti misma a ese humano. ¿No existimos para eso? No, eso siempre lo has malinterpretado. No existís para ellos, existís para vosotros mismos, existís para elegir. ¿Y tú existes para ti mismo, padre?, preguntó ella imperiosa, de pie en la negrura, empeñándose en mantener su forma humana. Fijó la mirada en la profunda eternidad. Tú nunca eliges, solo soplas, como siempre haces. Yo no soy sino la tormenta, tú eres más. Evitas la responsabilidad, replicó Sil. Afirmas hacer solo lo que debe hacer una tormenta, pero luego te comportas como si estuviera mal que yo haga lo que siento que debo. Me dices que puedo elegir y luego me regañas cuando tomo decisiones que no te gustan. Te niegas a reconocer que eres más que un apéndice de un humano. Los Spren ya se dejaron consumir una vez por las necesidades de los radiantes, y eso los mató. Ahora muchos de mis hijos han seguido tu necio camino y corren un gran peligro. Este es nuestro mundo, pertenece a los Spren. Pertenece a todos, afirmó Sil, a los Spren, a los humanos, hasta a los cantores. Más a los cantores, porque ellos estaban primero. Así que tendremos que averiguar cómo podemos vivir juntos. El enemigo no lo permitirá. El enemigo será derrotado por Dalinar Kholin, dijo Sil, y para eso debemos tener preparado a su campeón. Estás muy segura de que tu humano es el campeón, dijo el padre Tormenta. No creo que el mundo vaya a someterse a tus deseos. Sea como sea, necesito comprenderlo para poder ayudarlo, insistió Sil. No porque vaya a dejarme consumir por sus deseos, sino porque esto es lo que quiero hacer. Así que te lo pregunto de nuevo. ¿Me harás capaz de sentir lo que él siente? No puedo hacer eso, respondió el padre Tormenta. Tus deseos no son malvados, Silfrena, pero sí peligrosos. ¿No puedes o no quieres? Tengo el poder, pero no la capacidad. El tiempo entre instantes terminó de sopetón, devolviéndola a la tormenta. Los vientos Spren trazaban espirales a su alrededor, riendo y vociferando, imitando las palabras. No puedes, no puedes, no puedes, que insufribles podían ser, igual que ella a veces. Sil retuvo la idea, acunándola, y por lo demás permitió que la tormenta la distrajera. Danzó durante todo su paso, aunque no pudo marcharse con ella. Tenía que quedarse a unos kilómetros como máximo de Caladín, o su conexión al reino físico empezaría a desvanecerse y su mente se debilitaría. Disfrutó de aquel tiempo, de aquella hora que transcurrió en cuestión de segundos. Cuando por fin se acercaron los coletazos, Sil se detuvo con expectante ansia, gozosa. Allí arriba, en las montañas, el final de la tormenta creaba nieve. Como ya había dejado caer toda el agua mezclada con creme, la nieve fue blanca y pura. Qué glorioso era cada copo. Deseó poder hablar con los objetos como hacía Shallan y oír la historia de todos ellos. Cayó con los copos, imitándolos y creando unas pautas exclusivas para ella. Podía ser ella misma, no solo vivir para un humano cualquiera, pero el caso era que Caladín no era solo un humano cualquiera. Sil lo había elegido a propósito de entre millones y millones. Su trabajo era ayudarlo. Era un deber tan poderoso como el que tenía el padre Tormenta de entregar agua y creme para dar vida a Roshar. Voló de vuelta a Urídiru, serpenteando entre bancos de nieve, y luego ascendió en vertical. Aquella sección al oeste de la torre tenía valles profundos y picos helados. Sil voló rasante por los primeros y remontó los segundos antes de rodear trazando círculos de la grandiosa torre.
Terminó llegando a la terraza del forjador de vínculos. Dalinar siempre estaba despierto en las altas tormentas, fueran a la hora que fuesen. Sil aterrizó en la terraza junto a él, de pie en el aire frío. La piedra del suelo estaba resbaladiza por el agua, ya que ese día la alta tormenta había sido lo bastante alta para alcanzar los pisos más bajos de la torre. Sil nunca la había visto llegar hasta la cima, pero esperaba contemplarla algún día. Eso sí que sería algo distinto. Se hizo visible para Dalinar, pero él no se sobresaltó como hacían a veces los humanos al verla aparecer. Sil no entendía por qué reaccionaban así. ¿No estaban acostumbrados a que los Spren aparecieran y desaparecieran a su alrededor a todas horas? Los humanos eran como las tormentas, imanes para todo tipo de Spren. Siempre parecían encontrarla más sorprendente que un Glory-Spren. Supuso que debería tomárselo como un cumplido. ¿Has disfrutado de tu tormenta, antigua hija?, preguntó Dalinar. He disfrutado de nuestra tormenta, dijo ella, aunque Kaladin se la ha pasado entera durmiendo, el muy soquete. Bien, necesita descansar más. Sil dio un paso hacia Dalinar. Gracias por lo que hiciste, al obligarlo a cambiar. Estaba atascado, dedicándose a lo que creía que debía hacer, pero oscureciéndose más y más sin parar. Todo soldado llega a un punto en el que tiene que dejar la espada. Entre las funciones de un comandante está vigilar por si aparecen esos signos. Él es distinto, ¿verdad?, dijo Sil. Peor, porque su propia mente combate contra él. Distinto, sí, respondió Dalinar, apoyándose en la barandilla junto a ella. Pero, ¿quién puede decir qué es peor y qué es mejor? Todos tenemos nuestros propios portadores del vacío a los que destruir, brillante Silfrena. Nadie puede juzgar el corazón de otro, ni sus escollos, pues nadie puede conocerlos de verdad. Yo quiero intentarlo, dijo ella. El padre Tormenta ha insinuado que existe una manera. ¿Tú puedes hacerme comprender las emociones de Kaladin? ¿Puedes hacerme sentir lo que le está pasando? No tendría ni idea de cómo lograr algo como eso, respondió Dalinar. Él y yo tenemos un vínculo. Deberías ser capaz de usar tus poderes para aumentar ese vínculo, reforzarlo. Dalinar aferró la barandilla de piedra labrada. No se opuso a su idea. No era de los que rechazaban nada sin planteárselo al menos. ¿Qué sabes de mis poderes?, le preguntó Dalinar. Tus capacidades son las que crearon el juramento original, dijo ella. Ya existían y habían recibido nombre mucho antes de que se fundaran los Caballeros Radiantes. Un forjador de vínculos conectó a los heraldos con Brace, los hizo inmortales y encerró a nuestros enemigos. Un forjador de vínculos doblegó otras potencias y trajo a Roshar a los humanos. Que huían de su mundo agonizante. Un forjador de vínculos creó, o por lo menos descubrió, el vínculo Nahel, la capacidad de Spren y humanos para unirse y formar algo mejor. Tú conectas cosas de Dalinar, reinos, ideas, personas. Él contempló el paisaje helado, recién pintado de nieve. Sil pensó que ya sabía cuál iba a ser su respuesta, por la forma en que respiró, y apretó la mandíbula antes de dársela. Aunque pudiera hacer lo que me pides, dijo, no estaría bien. Sil se convirtió en un montoncito de hojas que se desintegró y se meció en el viento. Entonces nunca seré capaz de ayudarlo. Puedes ayudar sin saber exactamente qué siente. Puedes estar presente para que se apoye en ti. Lo intento, a veces no parece desear de mi presencia. Segura que esos son los momentos en los que más te necesita. Nunca podemos conocer el corazón de otra persona, brillante Silfrena, pero todos sabemos lo que es vivir y sufrir dolor. Ese es el consejo que habría dado a casi cualquier otro. No sé si aplica bien a ti. Sil miró arriba, a lo largo del dedo que señalaba de la torre, alzado hacia el cielo. Una vez tuve otro caballero. Vinimos aquí, a la torre, cuando estaba viva, aunque no me acuerdo bien de lo que significaba eso. Perdí recuerdos durante el dolor. ¿Qué dolor?, preguntó Dalinar. ¿Qué dolor siente un Spren? Él murió. Mi caballero relador. Fue a luchar a pesar de su edad. No debió hacerlo, y cuando lo mataron me dolió. Me sentí sola, tan sola que empecé a perder el rumbo.
Dalinar asintió. Sospecho que Kaladin siente algo parecido, aunque por lo que tengo entendido de su dolencia, en él no tiene una causa específica. A veces empezará a perder el rumbo, como tú lo llamas. El cerebro oscuro, dijo ella, una denominación acertada. A lo mejor es que ya puedo entender a Kaladin, pensó Sil. Yo también tuve un cerebro oscuro durante un tiempo. Tenía que recordar cómo había sido aquello. Se dio cuenta de que su cerebro responsable y su cerebro infantil coincidían en esforzarse mucho por olvidar aquella parte de su vida. Pero era Sil quien tenía el control, no ninguno de esos dos cerebros, y tal vez, si recordaba cómo se había sentido en aquellos días oscuros y antiguos, podría ayudar a Kaladin en sus días oscuros y actuales. Gracias, dijo a Dalinar mientras pasaba a un grupo de viento spren. Los observó y por una vez no le apeteció mucho perseguirlos. Creo que me has ayudado. Interludio 2. Ja'anat. Hace mucho tiempo a Ja'anat la habían llamado tomadora de secretos, alguna autoridad académica a la que nadie recordaba. Le gustaba ese nombre, sugería acción. Ella no solo escuchaba secretos, sino que los tomaba, los hacía suyos y los protegía. De los otros desechos, de los fusionados, del mismísimo Odium. Fluyó por el palacio de Colinar, existiendo entre el reino físico y el cognitivo. Como muchos desechos, no pertenecía del todo a ninguno de los dos. Odium los tenía atrapados en una existencia a medio camino. Algunos se manifestaban de formas diversas si residían demasiado tiempo en un mismo lugar, o si tiraba demasiado de ellos alguna emoción fuerte. Ella no. A veces los fusionados o hasta los cantores comunes reparaban en su presencia, se tensaban, volvían la vista atrás, se fijaban en una sombra, una fugaz tiniebla que enseguida se les escapaba. Verla de verdad requería luz reflejada. Pasaba algo parecido en Shadesmar. Ja'anat experimentaba ese dominio al mismo tiempo que experimentaba el reino físico, pero ambos le resultaban sombríos. Soñaba con la existencia de algún lugar que fuera adecuado del todo para ella y sus niños. De momento, tendría que vivir donde estaba. Fluyó escalera arriba en un reino, aunque apenas se movió en el otro. El espacio no era equivalente por completo entre reinos. No era que tuviera un pie en cada uno de ellos, sino que más bien consistía en dos entidades que compartían mente. En Shadesmar flotaba sobre un océano de cuentas como una titilante. En el reino físico pasó entre cantores que trabajaban en palacio. Ja'anat no se consideraba la más lista de los desechos. Sin duda, estaba entre las más inteligentes, eso sí, que no era lo mismo. Algunos desechos, como Nergaul, a quien a veces llamaban la emoción, apenas tenían mente, se parecían mucho a los Emosispren. Otros, como Ba'ado Mirram, quien había concedido formas a los cantores durante la falsa desolación, eran taimados y conspiradores. Ja'anat era un poco ambas cosas. Durante los largos milenios transcurridos antes de aquel retorno, había pasado casi todo el tiempo dormitando. Sin su vínculo con Odium le costaba pensar. La aparición de la tormenta eterna en Shadesmar, mucho antes de que me erigiera al reino físico, la había revitalizado. Le había permitido empezar a planear de nuevo. Pero sabía que no era tan lista como Odium. Solo podía proteger unos pocos secretos de él, y debía escoger con cuidado y disimularlos tras otros secretos que sí revelaba. Había que sacrificar algunos hijos para que otros sobrevivieran. Era una ley de la naturaleza. Eso los humanos no lo comprendían. Ella sí, él se aproximaba. El dios de la pasión, el dios del odio, el dios de todos los Spren adoptados. Ja'anat fluyó hasta el vestíbulo del palacio y se encontró con dos de sus hijos, viento Spren tocados por ella. Los humanos los llamaban corrompidos, pero ella odiaba la palabra. Ja'anat no corrompía,
Jaanat los iluminaba al mostrarles que existía otro camino posible. ¿Acaso los humanos no veneraban la transformación, la capacidad de todos los seres para convertirse en alguien nuevo, alguien mejor, como uno de los ideales más importantes de su religión? Y luego se enfadaban porque ella permitía cambiar a los Spren. Sus hijos salieron disparados a cumplir sus designios, y entonces se manifestó ante ella uno de sus hijos más grandiosos, un resplandor centellante, un continuo cambio, uno de sus creaciones más valiosas. Iré yo, madre, dijo él, a la torre, con ese tal Race, tal y como has prometido. Odium te verá, respondió ella. Odium intentará deshacerte. Lo sé, pero tenemos que entretenerlo para que no se fije en ti. Como habíamos hablado, debo encontrar mi propio camino, mi propio vínculo. Ve, pues, dijo ella, pero no vincules a ese humano por lo que yo haya dicho. Solo le prometí enviar a un hijo mío para investigar las opciones. Allí hay otras posibilidades. Escoge por ti mismo, no por mis deseos. Gracias, madre, dijo él, gracias por mis ojos. El Spren se marchó, siguiendo a los otros. Jaanat lamentó que los dos más pequeños, los vientos Spren iluminados, fuesen poco más que distracciones. Odium los vería sin lugar a dudas. Proteger a algunos niños, sacrificar a otros, una elección que podía hacer solo los dioses, dioses como Jaanat. Se alzó, adoptando la forma de una mujer hecha de ondulado humo negro, con los ojos de un blanco inmaculado. Sombras y niebla, la pura esencia de Odium. Si él descubriera las partes más secretas e íntimas del alma de Jaanat, no se sorprendería, porque ella procedía de él, deshecha por sus manos. Pero al igual que todos los niños, se había convertido en algo más. La presencia de Odium se cernió sobre ella como el sol perforando las nubes, poderosa, vibrante, arrolladora. Algunos fusionados corrientes no estaban lo bastante armonizados para oír la canción de Odium, como un ritmo pero más resonante, uno de los 3 tonos puros de Roshar. Jaanat no comprendía del todo las leyes que ataban a Odium. Eran antiguas y relacionadas con los pactos entre las esquirlas, los altos dioses del Cosmere. Odium no era tan solo el recipiente, la mente que controlaba el poder, ni era tan solo la esquirla, el poder en sí mismo. Era ambas cosas, y a veces parecía que el poder tenía deseos que contravenían los del recipiente. Jaanat, le dijo una voz infusa con el tono de Odium, ¿qué son esos Spren que has enviado al mundo? Son los que cumplen tu voluntad, susurró ella, y se postró cayendo acumulada como un charco en el suelo. Los que observan, los que escuchan. ¿Has estado hablando con los humanos otra vez para corromperlos con mentiras? Era la invención a la que Odium y ella jugaban en esos momentos. Ella fingía haber establecido contacto con la radiante Shallan y algunos otros, trabajando para él, anticipándose a sus deseos. Él fingía no saber que Jaanat lo había hecho contra su voluntad. Ambos sabían que ella deseaba más libertad de la que él estaba dispuesto a permitirle. Ambos sabían que ella quería ser una diosa por derecho propio, pero él no sabía con certeza que ella estaba actuando para sabotearlo, como cuando había salvado de la muerte a Shallan y sus compañeros hace un año. Jaanat lo había atribuido a la casualidad, y él no había podido refutarlo con certeza. Si Odium la descubría en una mentira verificable, la desharía de nuevo, le robaría su memoria, la desgarraría en pedazos, pero de hacerlo perdería una herramienta muy útil. Y ese era el juego. ¿Dónde los has enviado?, preguntó él. A la torre, mi señor, a vigilar a los humanos, como habíamos hablado. Debemos prepararnos para la próxima jugada del forjador de vínculos. Yo me prepararé, dijo él. Tú te concentras demasiado en la torre. Ardo en deseos de que empiece la invasión, dijo ella, permitiéndose mostrar entusiasmo. Me gustará mucho volver a ver a mi pariente.
Quizá se pueda hacer que recupere la conciencia. Quizá sea posible persuadirlo. Lo más probable era que Odium tuviera planeado enviarla a aquella misión, pero el ansia de Jaanat hizo que se lo pensara. Odium terminaría siguiendo a los hijos de Jaanat y vería que en efecto se dirigían a la torre, y eso reforzaría su decisión, la que Jaanat esperaba que tomara en ese preciso instante. No irás a la torre, declaró Odium. No le hacía ninguna gracia que ella se refiriera al hermano, la descendencia somnolienta de honor y cultivación como su pariente. Pero estamos a punto de poner en práctica una estratagema con la traición del hombre llamado Taravangian. Tú lo vigilarás. Podría servirte de mucho más en la torre, dijo ella. Sería mejor que... ¿Cuestionas? No cuestiones. No cuestionaré. Y aún así notó crecer el poder que se movía en el interior de Odium. A la mente no le gustaba que se le retara, pero al poder le gustaban los retos, le gustaban las discusiones, era la pasión. Así había una debilidad en la división entre el recipiente y la esquirla. Iré allá donde me ordenes, dijo ella, mi Dios. Muy bien. Odium la dejó para ir a hablar con los 9 y Jaanat planificó sus siguientes pasos. Tenía que fingirse malhumorada, tenía que intentar buscar la forma de no ir a Emul y tenía que desear su propio fracaso. Odium sospechaba que Jaanat había ayudado a la radiante Shallan. Estaba vigilando para evitar que contactara con otros radiantes y por tanto no lo haría. Pero cuando Odium hubiera encontrado a sus Viento-Spren y los hubiera deshecho para que perdieran sus mentes y sus recuerdos, con un poco de suerte se quedaría satisfecho y no vería al otro hijo que ella había enviado. Y la propia Jaanat, ella iría con Taravangian y lo observaría, como le había ordenado, y se quedaría cerca, porque Taravangian era un arma. Interludio 3. Al fuego. Taravangian sospechaba desde hacía tiempo que no iba a tener un funeral. El diagrama que había concretado ese hecho, pero tampoco había afirmado lo contrario. Además, cuando más progresaba, menos preciso se hacía el diagrama. En todo caso, él había elegido ese camino, y sabía que no era de los que llevaban a una muerte pacífica rodeado por su familia. Era de los caminos que llevaban al bosque oscuro, lleno de peligros. Su objetivo nunca había sido salir por el otro extremo ileso. Siempre había consistido meramente en lograr su objetivo antes de que lo mataran. Y lo había hecho. Su ciudad, su familia y su pueblo estarían a salvo. Había hecho un trato con el enemigo que aseguraba que Karbrandt sobreviviría a la destrucción que iba a llegar. Ese había sido siempre su objetivo, ese y ninguno más que ese. Intentar convencerse a sí mismo de lo contrario era a la vez ridículo y peligroso. Y así fue como llegó al presente día, al día en que apartaría a sus amigos. Había hecho encender un fuego en su hogar, en sus aposentos de Orídiro, un fuego de verdad, con auténtica madera, en la que danzaban los Llama-Spren, su propia pira. Sus amigos estaban congregados para despedirse. En tiempos recientes habían ido pasando cada vez más tiempo fuera, en Karbrandt, para que luego su marcha definitiva resultara menos sospechosa. Taravangian había hecho ver que los necesitaba para que ayudaran a gobernar la ciudad, ya que él estaba concentrado en Yakebed. Pero ese día estaban todos allí con él, una última vez. Adrotagia, por supuesto, mantuvo la compostura mientras lo abrazaba. Siempre había sido la más fuerte de todos. Aunque Taravangian gozaba de una inteligencia moderada ese día, lo abrumó la emoción cuando se separaron. Dale recuerdos míos a Sabrahalidem y mis nietos, pidió Taravangian. Si te preguntan, diles que me perdí al final, que me abandonó el juicio. ¿Eso no hará más daño a Sabri?, preguntó Adrotagia. ¿Saber que su padre está atrapado entre enemigos, senil y confundido? No, mi chica no es así, dijo él. Tú no la conoces tan bien como yo. Dile que estaba cantando la última vez que me viste. Eso la reconfortará.
Apretó la muñeca de Androtagia, que a su vez sostenía las suyas. Qué afortunado era por haberla tenido como amiga durante tormentas. 73 años ya. Así haré, Vargo, dijo ella. ¿Y el diagrama? Taravangian le había prometido una confirmación final. Le soltó las muñecas y fue hacia la ventana, pasando junto a Embral. El corpulento guardaespaldas estaba llorando. Pobre. Ese mismo día, Taravangian partiría hacia Sir Condalinar y Jasná. Poco después de eso, los ejércitos de Taravangian, cumpliendo órdenes de Odium, traicionarían a sus aliados y cambiarían de bando. Eso supondría una condena a muerte para Taravangian, que pasaría a quedar rodeado de enemigos. Iba a llevar consigo un ejército del tamaño justo para que Dalinar y los otros monarcas estuvieran cómodos, lo bastante numeroso para convencerlos del compromiso de Taravangian, pero lo bastante pequeño para que supieran que podían capturarlo en caso de traición. Era una jugada calculada por parte de Odium. ¿Qué monarca poderoso no se pondría a sí mismo en una posición tan vulnerable? Acosando el cansancio, Taravangian apoyó sus curtidas manos en el alféizar de su habitación en la torre. Había pedido unos aposentos desde los que pudiera mirar al sur, hacia donde había empezado todo aquello con su petición a la vigilante nocturna. Tenía la sospecha de que su don lo había elegido alguien de mayor categoría que el antiguo Spren. El diagrama ha cumplido sus propósitos, dijo Taravangian. Hemos protegido Karbrand, hemos completado el diagrama. Tanto el libro como la organización a la que dimos su nombre eran meras herramientas. En el momento se disolverá de desmantelar nuestros hospitales secretos, de devolver nuestros soldados a la guardia de la ciudad. Si hay mandos intermedios que crees que saben demasiado, encárgales alguna misión secreta y prolongada lejos de la civilización. Danlan debería estar entre las primeras de ese grupo. Hola, llaverito. Hola, ¿qué hace? Te tengo una historia de cómo conseguí mi primer beso y mi primer... A ver, pero es algo así como, ¿cómo decirlo? Subido de tono. A ver, a ver, a ver. Déjame ver. Me faltan 2 páginas y media. Déjame termino esto y me cuentas tu historia, ¿va? Si quieres ir escribiendo. ¿Chisme? Sí, chisme. Si quieres irla escribiendo y ahorita la leo, ¿va? Ve escribiendo mientras. Déjame tomar agua. De primera cena el grupo. Y en cuanto a Delgo, Malata y los demás que son demasiado útiles para prescindir de ellos, creo que aceptarán la verdad. Hemos cumplido nuestro objetivo. Karbrand estará a salvo. Bajó la mirada a sus manos envejecidas. Las arrugas eran como cicatrices por cada vida que había cegado. Diles que no hay nada más lamentable que una herramienta que sobrevive a su utilidad. No vamos a inventarnos cualquier cosa para que la haga nuestra organización. Debemos permitir que muera aquello que ya ha cumplido su propósito. Todo eso está muy bien, repuso Embral cruzándose de brazos y actuando como si no hubiera estado llorando un momento antes. Pero sigues siendo nuestro rey, no te abandonaremos. Sí lo haremos, dijo Androtagia con suavidad, pero el espina negra sospecha de Vargo, dijo Androtagia. No le permitirá marcharse, ya no. Y aunque se marchara, lo perseguiría después de la traición. Nosotros, en cambio, podemos escabullirnos sin que luego se interese nadie por nosotros. Sin él, Karbrand estará a salvo. Esa era la intención desde el principio, Embral, añadió Taravangian, todavía mirando más allá de las montañas. Yo soy la aguja que atrae el relámpago, soy el portador de nuestros pecados. Karbrand puede distanciarse de mí cuando nuestro ejército de Yakebed se vuelva contra los Alesi. Los altos príncipes Beden están ansiosos y sedientos de sangre, y todos ellos cuentan con promesas de los fusionados. Perpetuarán la lucha, creyendo que gozarán de su favor cuando las fuerzas de Odium se alcen victoriosas. Pero te están tirando a la basura, exclamó Umbral. Después de todo lo que has hecho, Odium te desecha. Por lo menos ve a Yakebed. Embral no lo entendía, por supuesto, y eso estaba bien.
Aquellos detalles no estaban en el diagrama, recorrían terreno inexplorado. Yo soy una distracción, explicó Tarabangian. Debo ir con la fuerza expedicionaria a Emul. Luego, cuando Jochebed cambie de bando, el Espina Negra estará tan atento a mí y a la amenaza inmediata hacia sus soldados que pasará por alto lo que sea que intente hacer Odium entre tanto. No puede ser tan importante como para ponerte a ti en peligro, objetó Embral. Tarabangian tenía sus sospechas. Quizá lo que tramara Odium valdría la pena, y quizá no. Daba igual. Obedeciendo las órdenes del dios, Tarabangian había dedicado un año a preparar Jochebed para el cambio de bando, ascendiendo a quienes Odium quería en puestos de mando, desplazando tropas a sus posiciones. Una vez hecho eso, Tarabangian era inútil. Peor que inútil, era una posible debilidad. Y en consecuencia Tarabangian sería entregado a los Alesi para su ejecución, y su cadáver ardería sin un funeral como debía ser. Los Alesi no concedían ningún honor a los traidores. Aceptar ese destino dolía, como una lanza atravesándole las entrañas. Era raro que le molestara tanto. Estaría muerto, así que ¿qué más le daba un funeral? Se apartó de la ventana y dio a Embral un firme apretón de manos y luego un abrazo inesperado. Abrazó también a la bajita y fiel Mabén, la doncella que lo había cuidado todo ese tiempo. Entregó a la mujer un pequeño paquete con las mermeladas favoritas de Tarabangian, traídas desde Shinobar. Eran cada vez más difíciles de conseguir desde que se había interrumpido el comercio con el extraño país. El diagrama indicaba que era muy probable que uno o más de los desechos se hubieran establecido allí. Es demasiado frecuente, dijo Tarabangian a Mabén, que quienes escriben las historias se obsesionen con los generales y los eruditos, en detrimento de los trabajadores silenciosos que se ocupan de todo. La salvación de nuestro pueblo es una victoria tan tuya como mía. Le hizo una inclinación y le besó la mano. Por último se dirigió a Dukar, el prédice Tormentas, que se encargaba de las pruebas de inteligencia que hacían a Tarabangian cada mañana. Llevaba una túnica tan extravagante y ridícula como siempre, pero la lealtad del hombre se mantenía sólida. Levantó su fajo de pruebas. «Debería quedarme contigo, mi señor», dijo mientras el hogar chispeaba al moverse los leños. «Seguirás necesitando que alguien te haga las pruebas todos los días». «Las pruebas ya no son relevantes, Dukar», respondió Tarabangian con amabilidad. Alzó un dedo. «Si te quedas, te ejecutarán, o puede que te torturen para sonsacarme información a mí. Aunque prometí que haría todo lo necesario para salvar nuestro pueblo, no daré un solo paso más allá. No provocaré ni una sola muerte innecesaria. Por tanto, mi último acto como rey tuyo es ordenarte que te marches». Dukar hizo una reverencia. mi rey eterno». Tarabangian miró de nuevo a Adrotagia y desplegó un papel tras sacarlo del bolsillo. «Para mi hija», dijo, «será la reina de Karbrand cuando esto termine. Asegúrate de que reniegue de mí. Es por eso por lo que nunca la he implicado. Guíala bien y no confíes en Dova». Al haber conocido a más heraldos, estoy seguro de que Batá no es tan estable como aparenta. Adrotagia le cogió la mano por última vez y le dio una palmadita en la cabeza, como acostumbraba a hacer para molestarlo de niña, después de hacerse más alta que él. Tarabangian sonrió y se quedó mirando como el grupo se marchaba poco a poco, haciendo una inclinación tras otra. Cerraron la puerta y se quedó solo. Cogió su copia del diagrama, encuadernada en cuero. A pesar de años y años esperándolo, nunca se le había concedido otro día como aquel en que había creado ese libro, pero ese único día había sido suficiente. «Lo ha sido», susurró una parte de él. «Ha salvado una sola ciudad». Lo había hecho de lo mejor que había podido. Desear más era peligroso. Fue hasta el hogar y contempló las danzarinas llamaspren un momento antes de tirar su copia del diagrama al fuego. Y cierro esto.